Cada semana contamos con nuestro espacio de consumo responsable en el que tratamos de resolver las dudas, de hablar de temas de actualidad que repercute, bueno, pues a los consumidores en definitiva. Y hoy vamos a hablar, en esta semana vamos a hablar de una costumbre practicada por diferentes culturas. Y puede parecer hoy en día como algo, como moderno, pero decir que es una costumbre milenaria. Nos estamos refiriendo a los tatuajes. Si estás pensando en realizarte un tatuaje, aún no te decides, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Bueno, pues presta atención a los próximos minutos porque vamos a hablar de ello y la encargada de resolver todas nuestras dudas es María José Gómez, periodista experta en consumo, a la cual saludamos ya en esta mañana. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues María José, como bien decíamos, parece algo moderno esto de los tatuajes, no es tanto así. Y si a la hora de tomar la decisión de realizarnos un tatuaje, no hay que tomarlo tan a la ligera, ¿no? Como en un principio pueda parecer. Sí, efectivamente. Ahora estamos yendo a la playa, a las piscinas y vemos como hay personas que tienen auténticas obras de arte sobre su cuerpo, ¿no? Pues podemos sentirnos entusiasmados y decir, pues a mí me gustaría tener también una cosita, ¿no? Tatuada, o un nombre, un corazoncito, un dibujito que nos guste, ¿no? Pero debemos recordar que esto no es como una calcamonía que se quita o como una pegatina, sino que los tatuajes tienen una condición permanente y tanto hacerlos como quitarlos no es indoloro, tiene una pequeña molestia, ¿no? Sobre todo quitarlos, ¿no? Entonces también debemos saber que al aplicarse sobre la piel y al introducirse tinta dentro de la piel, pues puede tener un gran impacto para la salud. Por lo tanto, no debemos tomar esta decisión a la ligera, tanto por su permanencia como por la incidencia que pueda tener sobre nuestra salud, y debemos tener en cuenta algunos aspectos esenciales a la hora de hacernos ese tatuaje, ¿no? Como por ejemplo el establecimiento donde nos lo vamos a hacer y las características, las condiciones del establecimiento donde nos lo vamos a hacer y también la profesionalidad de la persona que lo hará. Entonces, si te parece, podemos hablar de algunas de estas cuestiones durante esta entrevista. Muy bien, pues en primer lugar, si estamos decididos que queremos hacernos un tatuaje, hay que elegir el establecimiento. En este caso, María José, ¿qué debemos de tener en cuenta respecto a esos establecimientos donde se hacen tatuajes? Bueno, pues lo primero que las personas que se decidan hacerse un tatuaje deben hacer es prestar atención a las condiciones higiénico-sanitarias en las que se realiza el servicio. También a las condiciones de higiene y protección del propio profesional que va a hacer el tatuaje. Y también a la información obligatoria que el personal debe prestarnos con carácter previo a la aplicación de la técnica, ¿vale? Y también, además de esta información, deben explicarnos los requisitos que se incluyen en un documento que deberemos firmar, que es el documento de consentimiento informado. Este documento viene regulado por una normativa y tiene una serie de elementos que son imprescindibles que debamos conocer, ¿no? Si quieres, esto lo hablamos después. Sí. Pero lo primero y todo es prestar atención a las condiciones higiénico-sanitarias del lugar donde nos lo vamos a hacer y también de las medidas de seguridad e higiene que adopta el personal que se dedica a tatuarnos, ¿no? Precisamente en ese último punto, en las condiciones óptimas de higiene y seguridad, ¿hay alguna entidad que se encargue, digamos, de exigir este servicio, que preste este servicio el establecimiento en cuestión? Pues mira, los primeros responsables de la seguridad y de la higiene del establecimiento son los titulares de la empresa que se dedica a hacer los tatuajes, es decir, el responsable del establecimiento es el principal garante de la higiene y la seguridad. Y también pues el mantenimiento del local, ¿no? El área de trabajo, el instrumental, todo esto. Pero además debe presentar ante el órgano competente de la corporación municipal, es decir, ante el ayuntamiento, una declaración responsable para el inicio de la actividad, ¿vale? Entonces, el ayuntamiento debe verificar que las condiciones del establecimiento son óptimas y como tal pues debe acreditarlo mediante un documento. Por lo tanto, el primer responsable de las condiciones del establecimiento es el propietario del establecimiento o el que presta el servicio. Y esto debe estar respaldado por un documento que acredite que eso está verificado y que ese documento debe expedirlo el ayuntamiento, ¿vale? Bien. Y eso debe estar a la vista.
en el establecimiento. Es decir, debemos saber que el ayuntamiento ha concedido una acreditación a ese local para que pueda ejercer esa actividad. Vale, tenemos el establecimiento elegido. Ahora hay que saber también los profesionales que estén al frente del mismo, porque nos imaginamos que las personas que hacen los tatuajes deben de tener alguna formación acreditada, ¿no? Sí, muchas veces lo que nos llevamos es por el artista, ¿no? Por cómo hace el dibujo, cómo nos va a tatuar. Pero también es fundamental que sepamos que desde el 1 de marzo de 2022, es decir, desde esta primavera, se exige a las personas que realicen los servicios de tatuaje que tengan ciertos requisitos también de formación. Deben disponer de una titulación, un certificado de profesionalidad o una acreditación parcial que demuestre su capacidad para aplicar esas técnicas, ¿vale? Deben tener un documento oficial que acredite que están formados en esa materia. Hasta ahora, bueno, pues había personas que hacían algún tipo de cursillo o que se les daba bien el arte del tatuaje y, bueno, pues ejercían esa actividad. Pero a partir del 1 de marzo se les obliga que además estén acreditados formalmente. Bien, bueno, pues con más seguridad podemos acudir a estos establecimientos. Mencionabas anteriormente un documento de consentimiento informado. Vamos ahora a ello. Es un documento que la persona, ¿no?, que se vaya a hacer un tatuaje tienen que firmar, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Es un documento que tienen que firmar, bueno, pues como se firma también, por ejemplo, cuando nos vamos a tomar rayos uva, ¿no? Entonces, es un documento que nos tiene que facilitar el personal profesional que nos vaya a hacer el tatuaje y debe contener, entre otros aspectos, bueno, pues información sobre la técnica que se va a emplear y la zona del cuerpo en la que se va a aplicar. También debe acreditar la voluntad de la persona interesada en someterse a la técnica del tatuaje, ¿vale? Y este documento debe extenderse por duplicado, es decir, debemos rellenarlo y deben darnos una copia que nos quedaremos nosotras y otra que se quedará el establecimiento, ¿vale? Y debemos firmarlo en todas las páginas, o por lo menos que la firma aparezca en todas las páginas, aunque sea por un proceso de autocalcado, ¿no? Pero es importante porque ahí quedará registrado que tenemos intención de hacernos el tatuaje en la zona en la que nos lo vamos a hacer y cuál es el procedimiento que se va a utilizar, ¿vale? Ahí quedará registrado, es como una especie de contrato donde queda registrado fehacientemente qué es lo que estamos solicitando al centro y damos nuestro consentimiento sobre cómo nos lo van a hacer. Claro. Anteriormente María José se refería, y es cierto, hemos visto, bueno, pues personas tatuadas que tienen auténticas obras de arte en el cuerpo. Esto es llamativo para todos, pero en especial quizá también para los menores. Pero aquí vamos a saber si los menores de edad pueden tatuarse. Pues sí, los menores de edad pueden tatuarse, solo que deben presentar el propio, deben haber firmado el consentimiento informado, pero además deben llevar un consentimiento expreso por escrito de quienes ejerzan su patria potestad o sean sus representantes legales. Es decir, si una chica o un chico de 14, 15 años quiere tatuarse, pues entonces tiene que firmar el consentimiento informado, declarando que conoce la técnica y dónde le van a hacer tatuajes y esto, pero además debe llevar una acreditación de su padre, de su madre, de su abuela, de quien tenga su tutor, quien sea su tutor legal, pues que diga que consiente que ese menor o que autoriza o que consiente que ese menor se tatúe, ¿vale? Este caso también se da en las circunstancias de personas que presenten diversidad funcional, que también tienen derecho a tatuarse, pero también, además de llevar el documento, el consentimiento informado, este consentimiento debe estar firmado por sus representantes legales que, bueno, pues atendiendo a la extensión y a los límites que determine cada sentencia de incapacitación. Es decir, una persona que esté incapacitada porque tenga diversidad funcional, pues puede tatuarse también, pero debe autorizarlo la persona que ejerza su representación legal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues conociendo ya varios aspectos a tener en cuenta si decidimos de tatuarnos, de acudir a algún establecimiento de tatuaje. María José, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer si nos decidimos a hacernos un tatuaje? Bueno, pues la primera y fundamental es que no nos tatuemos en el primer sitio que encontremos, ¿no? Sino que debemos consultar a personal especializado de varios establecimientos
y ante la duda acudir a quien nos haya generado mayor confianza y seguridad. Esto tanto por la calidad del trabajo como para la seguridad y la higiene, y también, por supuesto, por el precio, ¿no? Entonces, antes de irnos al primer sitio que consideremos, pues si no tenemos referencia de ese sitio específico, deberíamos acudir a varios pues para comparar eso, calidades, precios y temas también de seguridad e higiene, ¿no? Luego también es importante que comprobemos, como hemos dicho antes, la correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Entonces, es recomendable, antes de someternos a esta técnica, comprobar que el establecimiento donde se va a realizar la técnica cuenta con la oportuna autorización del ayuntamiento, que hemos mencionado antes, y también que el profesional posee una certificación oficial, es decir, que antes de ponernos en manos de alguien, pues comprobemos que está autorizado el establecimiento por el ayuntamiento y que también, pues, lo que hemos dicho, que el profesional acredita que tiene una formación en la materia, ¿no? Luego también, esto es importante, durante la realización del trabajo se debe prestar atención a que el instrumental empleado, ya sean utensilios y materiales, cualquier elemento que vaya a ser utilizado para realizarnos la práctica del tatuaje, sean estériles y de un solo uso, es decir, que solo se utilicen para nosotros, así como que el personal utilice guantes de un solo uso en las manipulaciones de estos elementos y que no esté comiendo o consuma bebida o no fume en el establecimiento mientras que se está haciendo la técnica del tatuaje, pero sobre todo muy importante a que los elementos que se utilicen sean de un solo uso y que solo se utilicen para nuestro caso, ¿vale? Y que también la persona pues utilice guantes, esto es fundamental, guantes de un solo uso. Luego, tras la aplicación de la técnica del tatuaje, bueno, pues el personal profesional debe informarnos de manera oral y por escrito sobre las medidas de cuidado, desinfección y limpieza tras la intervención. Si no nos informan de motu propio, la persona usuaria puede exigir dicha información. Como hemos dicho, no solo debe ser oral, sino también deben dárnosla por escrito, porque tenemos que tener en cuenta que hemos sufrido una leve intervención en nuestro cuerpo, pero bueno, no estamos exentos de que se produzca algún tipo de infección, por lo tanto es fundamental que nos digan cómo debemos desinfectarnos y cómo debemos limpiarnos esa zona donde hemos sido tatuados, pues para evitar problemas de salud. Y, por supuesto, antes de marcharnos del establecimiento, se debe solicitar y conservar la factura del trabajo realizado, porque, entre otros motivos, bueno, pues por si hubiera que presentar una queja o una reclamación porque, bueno, pues haya algún problema o el resultado no haya sido el al que se habían comprometido, pues bueno, siempre es fundamental conservar, como hemos dicho, la factura por los trabajos o los productos que se compran, ¿no? Uh-huh. Sí, porque la siguiente pregunta que te iba a realizar, María José, era que si tenemos algún problema con el trabajo realizado o el servicio prestado, si se puede presentar una reclamación. Claro, se puede presentar una reclamación siempre que el trabajo no se ajuste a lo que habíamos acordado. Claro. Ahora, si yo he decidido hacerme una cosa espantosa y el profesional ha hecho de acuerdo. Claro, y luego cuando llego a mi casa digo, Dios mío, ¿dónde voy con esto? Todo el mundo me dice, ¿y ya qué te ha hecho? ¿No? Pero bueno, si yo me quiero poner en chino, te amo mamá, y luego resulta que las letras que yo le he dado al tatuador son las que se correspondían con las que yo le he dado y él me las ha hecho, la que me he equivocado ha sido yo al llevarle las letras, ahí no hay reclamación que valga, ¿eh? Claro. Que eso se da en muchos casos, hay gente que cree que lleva un proverbio chino fantástico y luego lleva una porquería escrita, pero bueno, no es... Si se le ha dado al tatuador lo que queremos que nos haga y lo ha hecho conforme a lo que hemos contratado, ahí no hay reclamación. La reclamación puede venir porque hayamos tenido un problema de infección por el tratamiento que nos hayan hecho o haya hecho un mal trabajo conforme a lo que habíamos acordado o cualquier circunstancia, o que nos hayan cobrado de más o cualquier circunstancia. Entonces, en ese caso sí podemos presentar una reclamación. Para proteger nuestros derechos debemos saber que en el establecimiento debe haber un cartel informativo que pueda ser leído a 5 metros de distancia y en el que se informe sobre la exigencia del consentimiento informado, es decir, el propio establecimiento nos tiene que decir que debemos exigir el documento de consentimiento informado. Luego también en ese cartel deben informarnos sobre la disponibilidad de hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas y usuarias. También en ese cartel informativo donde nos dicen que podemos reclamar, pues también nos informarán sobre las prácticas que se realizan en ese establecimiento. Y por último, también en ese cartel
pues se acompañará del certificado de la autoridad que ha supervisado el cumplimiento de los requisitos junto con la fecha de supervisión, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, es el ayuntamiento el que supervisa estas cuestiones o el área específica de salud del ayuntamiento o la que exista en el consistorio, ¿no? Entonces debemos saber que tenemos derecho a la hoja de reclamaciones, que se nos informará oportunamente de la existencia de la misma y que se nos facilitará oportunamente si queremos presentar una queja o una reclamación. En el caso que decimos siempre, si no nos facilitan la hoja de quejas y reclamaciones, pues estamos en nuestro derecho de solicitar la presencia de la policía local o de la policía municipal para que levante atestado de esa incidencia. Bueno, que esperemos que no tengamos que hacer uso de la misma y que, pues no nos guste ese tatuaje que hemos elegido, lo luzcamos y, oye, como bien decíamos, un ruido ahí que tenemos un poco. A ver, ¿recuperamos, María José? No, pues parece ser que no, puede ser que haya algún problema con la línea telefónica. Bueno, ya a fin de cuentas estamos ya al final de esta intervención, de este programa, de este espacio de consumo responsable, y responsabilidad nuestra es saber dónde acudimos, a qué establecimiento acudimos si queremos hacernos ese tatuaje, realizarnos ese tatuaje. Para eso, realizarnos un tatuaje seguro, que no pongamos en riesgo tampoco nuestra salud por cualquier infección que podamos acarrear y por tanto, bueno, a tener en cuenta toda la información que nos ofrecen cada semana desde Consumo Responsable nuestras expertas, periodistas expertas en consumo, María José Gómez, que ha sido la encargada esta semana, y Rocío de la Villa, que también la hemos tenido y que la tendremos próximamente en este mismo espacio. Bueno, pues agradecemos a María José la atención prestada. No sé si aún continúa ahí o ese ruido ensordecedor. Creo que, María José, ¿sigues ahí? No, pues parece ser que la hemos perdido. Pues nada, agradecerle la atención prestada y que volveremos con este mismo espacio la próxima semana con otro tema de seguro muy interesante.